Construyendo Inclusión, un espacio de reflexión donde la igualdad, la resiliencia y el respeto por los derechos humanos son un motor fundamental para el desarrollo de infraestructura pública inclusiva. Muy buenas tardes. Es un honor de verdad para mí darles la bienvenida a este panel sobre la dimensión laboral de la conducta empresarial responsable, un espacio en el que vamos a reflexionar sobre cómo las instituciones públicas y el sector privado pueden trabajar de la mano para promover inclusión, sostenibilidad y derechos humanos en el ámbito laboral y de la infraestructura pública. Hoy tenemos el gran agrado de contar con la participación de don Eduardo Gamboa, quien es coordinador de la Secretaría Técnica Especializada del Sistema de Reconocimientos Sociolaborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, y doña Catalina Muñoz, quien es coordinadora del proyecto CERALC en la Organización Internacional del Trabajo para México, Costa Rica y Panamá. Bienvenidos a ambos. Nuevamente, muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros y esperamos que este espacio sea un espacio de reflexión y de aporte a este foro. Bueno, en Costa Rica la promoción de la conducta empresarial responsable ha encontrado un aliado clave en el sistema de reconocimientos sociolaborales CIRESOL. Este es un mecanismo gubernamental que no solo visibiliza a empresas comprometidas, sino que también representa un valor estratégico en procesos de contratación pública al incorporar el criterio social como parte de la licitación. Esto genera sin duda un círculo virtuoso: instituciones más responsables, mejores condiciones laborales y comunidades más beneficiadas. Le pedimos a don Eduardo Gamboa que nos explique más sobre esto. Don Eduardo, nuevamente bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, José Hernán, muy amable por esta introducción. Definitivamente el sistema de reconocimientos sociolaborales es una dinámica, una acción, y vamos a ir tratando de desarrollar algunos elementos relacionados con lo que es el CIRESOL, Sistema de Reconocimientos Sociolaborales, CIRESOL. Inicia sus operaciones y su legitimación o oficialización a partir del decreto 43.714, publicado en el alcance 208 y en la Gaceta 185. Nótese que este es un decreto que ha sido firmado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. Otorga un reconocimiento gubernamental por las buenas prácticas sociolaborales superior siempre al mínimo legal. Y esto ya encierra ahí una serie de elementos relacionados con la innovación, la creatividad, que estamos claros y sabemos que en las empresas costarricenses es un denominador común. Tenemos empresas muy creativas, innovadoras, lanzadas. Justamente el CIRESOL lo que busca es poderles dar ese reconocimiento por estas buenas prácticas. Ahora, ¿qué reconoce? Reconoce la implementación de una conducta empresarial responsable en el ámbito laboral. Claro que están aquí dentro y es, por ejemplo, el tema de la debida diligencia y otros elementos relacionados con el respeto a los derechos humanos, acciones concretas para aquellas personas trabajadoras que por A o por B se encuentren en situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes participan? El CIRESOL es una herramienta, es un instrumento que brinda la oportunidad a todas las empresas privadas de Costa Rica, pero también empresas públicas e instituciones públicas. El CIRESOL tiene varios órganos de gobernanza. El primer órgano es el Consejo del Sistema de Reconocimientos Sociolaborales y está conformado por el Ministerio de Trabajo, que es el que preside. Está el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAN. Está el CONAPDIS, que es el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Está el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU. Está el Consejo de Salud Ocupacional. Está el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, y el Patronato Nacional de la Infancia, PANI. Ese es el primer órgano de gobernanza, son los que dirigen el barco, son los que mandan. El segundo órgano de gobernanza es la Secretaría Técnica Especializada, que es la sección que me toca a mí coordinar, que me toca que dirigir, y aquí una pequeña, una ramita, podríamos decirlo, un cuadrito adicionado, se encuentran las personas evaluadoras. Ahorita les vamos a explicar un poquito sobre ello, ¿no? Y el tercer órgano de gobernanza de CIRESOL son las comisiones técnicas calificadoras de cada categoría. Las categorías que tiene el CIRESOL para que las empresas y las organizaciones públicas busquen reconocerse.
Entonces tenemos una categoría que se llama prevención del trabajo infantil y protección de la persona adolescente trabajadora, por ejemplo. Tenemos otra categoría, igualdad, inclusión y protección de la persona con discapacidad trabajadora. Tenemos una categoría muy importante, quiero resaltarlo y destacarlo, que es justamente la igualdad, inclusión y protección de la persona migrante trabajador. También tenemos una categoría que se llama promoción de la salud, la seguridad y el bienestar de la persona trabajadora. A esta le hemos llamado también, para abreviar, la categoría de salud ocupacional. Luego tenemos dos categorías que están en diseño en este momento y que esperamos sean aprobadas ahora que se reúne el Consejo de el Ciresol en esta primera quincena del mes de septiembre. Tenemos una categoría que se llama homologación de las buenas prácticas laborales para la igualdad de género, que es del INAMO, los creadores del Ciresol, valorando el trabajo que realiza el INAMO en esta temática, consideraron oportuno hacer homologación. Entonces, lo que el INAMO reconozca a través de estas bases del concurso, el Ciresol lo homologa. También tenemos una categoría, es otra categoría simple y llanamente fuerte, que es igualdad, inclusión y protección de la persona adulta mayor trabajadora. Teletrabajo en condiciones de seguridad y bienestar está en diseño. Otra que se llama reconocimiento empresa que impacta para organizaciones de economía social solidaria. Esta categoría tiene ciertas características que requieren un poco más de estudio y por supuesto no es de fácil elaboración. A cambio de esta también hay otra categoría que ahorita las vamos a visualizar. Bueno, acá este reconocimiento de empresa que impacta, que ya les mencionaba que por ciertas características muy especiales es complicada, pero tenemos estas dos están en diseño, en construcción, que una se va a llamar prácticas ejemplares para las relaciones laborales individuales y colectivas, más seguras, protectoras y basadas en diálogo social. Y luego la que les mencionaba, que es la de teletrabajo en condiciones de seguridad y bienestar. Propiamente para la segunda edición del sistema de reconocimientos de este año, estas fueron las categorías a disposición del parque empresarial y también de las organizaciones públicas para decidir en cuál querían participar y hacerse reconocer. Curiosamente, dentro de esta dinámica, tuvimos participación en la categoría de persona con discapacidad, migrante trabajador, promoción de la salud, la que llamamos de salud ocupacional. Tuvimos homologaciones de las buenas prácticas y también tuvimos en igualdad de inclusión y protección de la persona adulta mayor trabajadora. En trabajo infantil no tuvimos postulación en esta oportunidad. Siempre el sector empresarial, incluso el sector organizacional, nos hace varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuánto cuesta? ¿Y es gratuito? ¿Cuánto tiempo se lleva? ¿Qué beneficios me otorga? Justamente los beneficios que se adquieren por ser parte del Ciresol están relacionados con evidencias concretas como contar con un certificado y un distintivo diferenciador. También reciben una acreditación del reconocimiento como tal del Ciresol para participar en la compra pública estratégica. Vamos a ver, una empresa que le vende bienes y servicios al Estado a través de procesos licitatorios, y si el pliego de condiciones establece que en su sostenibilidad social es importante, la acreditación del Ciresol funciona para evidenciar y también para respaldar que es una empresa que tiene ese criterio social totalmente desarrollado. Empresa ejemplo de ambiente de trabajo y positivo significa que una empresa Ciresol es una empresa de alto estándar, no es que se lo otorga una institución que no sabemos de dónde es, de dónde viene, qué formación tienen. Es un galardón gubernamental. Ya vimos nosotros cuáles eran los miembros del Consejo del Ciresol. Además de eso, tienen una identificación de empresa Ciresol. Luego, otro elemento muy importante, que es una empresa que ya por ser parte del Ciresol ha comprobado que destaca más allá del cumplimiento de los mínimos legales. Es decir, no es que está en cuestiones negativas, en lo más mínimo. Ha cumplido con lo que la ley pide, pero va más allá. Por eso decíamos nosotros hace un momento sobre la innovación y la creatividad que muchas veces en las empresas tienen, ¿verdad? Eso es fundamental. Luego, compromiso y alto estándar para demostrar las buenas prácticas laborales. Ese paso a paso, esa ruta, ¿cómo entenderlo? ¿Sí? El sistema
está creado bajo la consigna, la postulación se realiza en el mes de febrero. Pero antes, desde el mes de febrero, pasan ciertas cosas importantes, como por ejemplo, entre el mes de octubre y el mes de noviembre, las empresas participantes han estudiado las categorías que están en la página web del Ministerio de Trabajo y ya han podido estudiar la infografía, ya han podido estudiar los instructivos. Entonces, cuando llegan acá, ya tienen en el mes de octubre y en el mes de noviembre claridad en cuál de las categorías van a participar. Entre octubre y noviembre buscan esta cuestión que se llama certificado de cumplimiento laboral y se solicita a más tardar en el mes de noviembre ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo. Este certificado que se solicita con antelación entre finales de octubre y todo el mes de noviembre, pues resulta ser que el certificado tiene una vigencia de 30 días. Es un requisito sine qua non y sustantivo a la hora de presentar la formulación que se hace en el mes de febrero. Para lograr este certificado de cumplimiento laboral, los inspectores realizan el ciclo inspectivo que puede tardar máximo 2 meses, 2 meses antes de que termine el año, para que se hagan todas las operaciones de ese certificado de cumplimiento laboral. Bien, una vez tenemos el certificado de cumplimiento laboral, tenemos claridad cuál es la categoría que vamos a participar en el reconocimiento y todas las evidencias que demuestran tangiblemente que tenemos buenas prácticas sociolaborales en la categoría que hemos seleccionado. Va a haber un formulario. Ese formulario, conjuntamente con estos requisitos, más las evidencias, más las pruebas de las buenas prácticas sociolaborales, se incluyen en este formulario para que la Secretaría Técnica declare admisibles o no admisibles. Los criterios de admisibilidad obedecen a: se tienen, excelente, pasan adelante, siguen con el proceso. Les falta uno, lamentablemente no van a lograr la admisibilidad. Una vez que las empresas logran la declaratoria de admisibilidad, lo cual se comunica a cada empresa postulante, organización postulante, sigue la segunda fase, que es la fase de evaluación. Yo siempre he dicho que la fase de evaluación es la más bonita. La empresa que ha trabajado fuerte en estas ideas innovadoras, en estos criterios importantísimos para la vida de esta empresa, va a poder demostrar a esa persona evaluadora todo lo que presentó a nivel de evidencia en los formularios de postulación. Entonces, esa persona evaluadora, que es una persona experta, no es cualquier persona, es una persona sumamente calificada, de mucha experiencia, tanto en experiencia laboral como en experiencia académica, va a hacer una revisión y por último va a generar un informe técnico. En ese informe técnico nos vamos a encontrar dos cosas. Uno, recomendación positiva, simplemente la persona evaluadora recomienda positivamente o recomienda negativamente. Una vez que el informe está listo, lo va a ver la Comisión Técnica Calificadora, que es la que finalmente va a dictaminar, concluir si la empresa cumple con todo para que se le otorgue el reconocimiento Ciresol. Esto es así, es todo un proceso de control interno que ha sido diseñado de esa manera para seguir muy procesalmente estos paso a paso. En resumen, los requisitos para optar a la postulación del reconocimiento están planteados en, primero, requisitos de admisibilidad, que ya hemos dicho que el formulario de postulación y el formulario de declaración jurada de la postulación tienen que estar presentes conjuntamente con todas las evidencias de las buenas prácticas. Y aquí se ponen programas, políticas, fotografías, videos, campañas. Es increíble la cantidad de evidencias que nos han presentado las empresas, y aquí mismo también se incluye el certificado de cumplimiento laboral y los elementos que están relacionados con las obligaciones obrero-patronales. Una vez que aquí esto está, le corresponde a la Secretaría dar la declaración de admisibilidad y pasan a la segunda fase, que la segunda fase son los requisitos de evaluación que hemos dicho prácticamente. Posteriormente a ello, pasa el informe que se produce acá a las comisiones técnicas calificadoras que aprueban o deniegan el reconocimiento, y luego justamente se pasa al acto de otorgamiento del reconocimiento Ciresol en la categoría postulada. ¿Cuál es el respaldo que obtienen las empresas, por lo menos las empresas que le venden bienes y servicios al Estado? En el artículo 4 del decreto de creación del Ciresol tenemos justamente
justamente algunos elementos importantes, como es el artículo 4, que es la incorporación de los criterios de sostenibilidad social en los procesos de compra pública por medio de los reconocimientos CIRESOL. Ahora, si esto es así, el artículo 16 justifica o legitima que cuando el pliego de condiciones prevea justamente los criterios sociales y tengan el CIRESOL, se aceptan como prueba. Por último, el artículo 31, que es como una réplica de lo que hemos dicho ahorita, es que cuando los procedimientos de contratación lo establezcan o establezcan criterios de sostenibilidad social, se podrá considerar al CIRESOL como documento para evidenciar justamente el requisito de la compra pública. Entonces, vean ustedes qué interesante a nivel de compra pública. Nosotros consideramos y somos de la posición de que la compra pública de un país como el nuestro es motor del desarrollo, definitivamente. Entonces, si tenemos cómo apalancar y cómo verdaderamente darle con lo que representa el reconocimiento CIRESOL, ya en la compra pública lo toma en cuenta. Aquí tenemos una propuesta de valor agregado del reconocimiento CIRESOL. Algo pasa dentro del marco de la reputación y su marca se fortalece. Nosotros en el ministerio tenemos un registro oficial de las empresas que han sido galardonadas en la primera edición, que fue en el año 24, y en esta segunda edición en el año 25. La reputación y la marca fortalecida de esas empresas es impresionante. Otros elementos relacionados con las ventajas competitivas y de negocio. Una empresa CIRESOL ha demostrado que tiene la capacidad, entonces claro que tiene que haber ventajas competitivas. Ahora que se da el tema de la compra pública y que está empezando, ya las proveedorías institucionales están incorporando en sus carteles licitatorios el criterio de sostenibilidad social y las empresas que tengan el reconocimiento CIRESOL les van a conceder un puntaje. Otro valor agregado del CIRESOL es justamente la innovación y la sostenibilidad. Una empresa CIRESOL ha demostrado que es innovadora. Tarde o temprano, dentro del marco de su estándar, se van a convertir en blancos de atracción y retención del talento humano. Y ya lo estamos viendo. Hay una empresa constructora de la zona sur. Ellos lograron el reconocimiento CIRESOL en salud ocupacional y ahora una gran cantidad de personas, maestros de obra, construcción, quieren participar, ser parte de esa empresa. Por supuesto, en la mejora continua en la gestión laboral. Empresas tienen un esquema de relación laboral impresionante. Habría que ver las relaciones que se dan entre trabajador-trabajador, trabajador-jefatura, trabajador-empresa, pero también hay que ver las relaciones que se generan entre empresa y familia, empresa y comunidad. Y esto es maravilloso, este nuevo movimiento que ya es real y que es cierto, ya llevamos 2 ediciones. En el año 24 hubo una circular de parte de la Dirección de Compra Pública. Esta circular motivó a todas las proveedorías institucionales a dar el paso, poco a poco reconociendo en sus pliegos de condiciones o en sus carteles licitatorios que podían tomar en cuenta los criterios de sostenibilidad social y que ya había un ente totalmente formal y oficializado que era el CIRESOL. Y pues justamente pues una serie de proveedorías institucionales lo han venido tomando en cuenta más y más. Gracias, don Eduardo. De verdad y sin duda, como lo mencionábamos al principio, con esta información que usted nos brinda, sin duda termina uno de evidenciar ese círculo virtuoso de la participación del sector público y privado en un reconocimiento como estos, ¿verdad? Y es que más allá de esa conducta empresarial responsable que va más allá de la filantropía, también creo y hemos visto que se trata de integrar todo el tema de los derechos humanos en la gestión de los negocios, asegurando prácticas de debida diligencia que impacten de manera positiva a los trabajadores, a las comunidades, a sus entornos. Y con esta apertura que usted nos hizo, también quiero darle paso a la intervención de doña Catalina Muñoz, porque sin duda el tema de la conducta empresarial responsable es algo clave para el sector. Así que le doy la palabra a doña Catalina para que nos comente también sus experiencias y un poco el abordaje desde la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, José Hernán, y gracias, Eduardo, por esa explicación tan clara. Bueno, mi nombre es Catalina Muñoz, soy la coordinadora del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina para México, Costa Rica y Panamá en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo? Y un poco de su historia para entrar en los derechos fundamentales del trabajo y pasar al ámbito empresarial con la conducta empresarial responsable. Estos temas se amarran con la declaración tripartita, que es el instrumento de la OIT en esta materia, y finalmente cerrando con
por qué es importante la conducta empresarial responsable para las empresas, que un poco don Eduardo ya lo abarcó en esa propuesta de valor de Ciresol. Entonces, bueno, para hablar de la OIT tengo que irme a hace más de 100 años. La organización se fundó en 1919 y se hizo en el marco de los resultados o los efectos de la Primera Guerra Mundial. La OIT es la primera agencia especializada de las Naciones Unidas. Como saben, en ese momento ni siquiera se había creado las Naciones Unidas, estaba la Liga de las Naciones, y lo que fue una apuesta de los países creyendo que si promovían el trabajo decente íbamos a alcanzar o a aspirar por la justicia social que nos iba a llevar a una paz duradera, universal, sostenible. Entonces, así de importante se vio el rol del trabajo y las relaciones laborales como para sacarnos de la crisis en la que estábamos. Ven 3 llavecitas porque esas 3 llaves representan la constitución tripartita de la organización. Estamos constituidos por empleadores, por gobierno y por representantes de las personas trabajadoras. La misión de la OIT es promover los derechos laborales, el trabajo decente y por lo tanto la justicia social a nivel mundial, y lo hace estableciendo las normas del trabajo a escala internacional. Y esto me lleva a que es una organización normativa basada en normas. En la OIT se establecen instrumentos para lograr que el desarrollo económico lleve a la mejora del bienestar de todas las personas. Se establecen en estas normas los niveles mínimos de protección sobre cuestiones laborales específicas, y estas cuestiones laborales se definen por los 3 grupos, por consenso, por los trabajadores, los gobiernos y los empleadores, que plantean las cuestiones laborales como más urgentes en ese momento. De hecho, algo interesante es que el primer convenio que se firmó en la OIT fue sobre las horas de trabajo en 1919, o sea, cuántas horas teníamos que dedicar al trabajo. Actualmente tenemos 190 convenios adoptados. El último fue el convenio 190 sobre el acoso y la violencia, adoptado en el 2019. Los empleadores, los trabajadores y los gobiernos llevan los temas, los proponen, se discuten ampliamente, se ponen de acuerdo sobre qué se va a considerar esa base mínima sobre ese tema, y así se adopta el convenio. Una vez que se adoptan los convenios, protocolos o recomendaciones, entonces los países miembros de la OIT pueden evaluarlos y definir si eventualmente se ratifican esos convenios. Ratificar quiere decir si se adhiere el país a ese convenio y por lo tanto pasa a estar obligado ese país a tomarlo dentro de su legislación. Costa Rica tiene 52 convenios ratificados hasta este momento, y la OIT tiene mecanismos establecidos para controlar y garantizar que se cumplan esos convenios ratificados. También para el acompañamiento del cumplimiento, ¿verdad? No solo es el control, sino la guía y la orientación. Sobre todo los convenios, que como les decía son 190 hasta la fecha, toman especial relevancia en este momento 10, porque en 1998 salió la Declaración sobre los Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo, que determina que hay 4 en ese momento, ya les cuento por qué, 4 valores que son de vital importancia de respetar y de defender como valores humanos fundamentales, que son la libertad de asociación y negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo y en la ocupación. Cada uno de estos derechos está, digamos, relacionado a 2 convenios, es decir, a 8 en total. Pero en el 2022 se hizo una actualización de esta declaración y se incluyó un derecho fundamental más, que es horno de trabajo seguro y saludable, y por lo tanto pasaron a ser 10 los convenios fundamentales. Los países están obligados a cumplir con los convenios ratificados, como les decía, pero también con los convenios fundamentales, hayan sido ratificados o no. Entonces, para ir a las empresas, hago un pequeño paréntesis.
Primero que todo, se reconoce que las empresas son el motor de la economía, se reconoce que las empresas contribuyen al desarrollo económico y social a través de la generación de empleo, a través del desarrollo de habilidades y de tecnología, de la innovación, como decía don Eduardo, y la provisión misma de los bienes y servicios que generan. Sin embargo, también las actividades empresariales pueden tener impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y sobre la sociedad. La responsabilidad social, la conducta empresarial responsable es la expectativa de que las empresas consideren el impacto de sus operaciones y la de su cadena de suministro sobre las personas, el planeta, la sociedad como parte de sus operaciones comerciales principales y no como un complemento, incluyendo la posibilidad de prevenir y hacer frente a las consecuencias negativas. Cuando hablamos de conducta empresarial responsable o de empresas y derechos humanos, tenemos que hablar de los 3 instrumentos internacionales principales. Estos son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que es el de la izquierda, que es de Naciones Unidas, fue lanzado en el 2011. Están las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y nuestro instrumento de la OIT, que es la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales. Todas tienen esta visión común del impacto empresarial y sobre la debida diligencia, que ya don Eduardo mencionó. No voy a entrar en detalle a la debida diligencia, pues es un proceso continuo y es toda una capacitación en sí misma, pero quería comentarles algunos puntos importantes. Primero que todo, que es un proceso y es un proceso continuo, como en el ciclo. No se trata de una identificación de impactos, de una redacción de la política sobre empresas y derechos humanos puntual una vez allá perdida, sino sobre la revisión permanente de este proceso y de estar claros que estamos identificando los impactos cada vez que cambia el entorno, cada vez que cambia la empresa. Y en el caso de las empresas relacionadas a Proeri, por ejemplo, cada vez que empieza un nuevo proyecto, que identificamos los impactos en cada una de las fases de los proyectos también. Otro punto que se refleja en los 3 instrumentos es que se tiene que involucrar a las partes interesadas y hacer consultas, es decir, no es un proceso de escritorio, sino que es de calle, de interacción. Se trata de identificar impactos, de evaluarlos, de mitigar los que se están dando y de prevenir los que no se han dado aún y para el futuro, y de rendir cuentas sobre este proceso. Algo súper importante es que considere impactos reales y potenciales, y obviamente potenciales para el medio. Parte de lo que les decía de integrar esta visión en el quehacer de la empresa es que este proceso se tiene que integrar con los sistemas de manejo de riesgos que ya la empresa tiene implementados. La declaración tripartita de la OIT lo que hace es dar recomendaciones a las empresas de cómo deberían de aplicar los principios que están en las normas internacionales, que son estos convenios que les mencionaba. Promueve que las empresas implementen prácticas laborales responsables y sostenibles, y siempre está buscando que todos contribuyamos al trabajo decente. Por la constitución tripartita de la organización, este instrumento es el único a nivel mundial sobre conducta empresarial responsable que está elaborado y adoptado tripartitamente también por gobiernos, empleadores y trabajadores de todo el mundo. Como les decía, una vez que los países ratifican las normas internacionales del trabajo, pasan a estar en la legislación nacional esos temas. Y por lo tanto, al estar en la legislación, impacta a las empresas o toca o son de cumplimiento obligatorio para las empresas. Este es el camino, digamos, tradicional, pero la declaración tripartita también hace aquí un corte más rápido entre las normas internacionales y las empresas, sin importar si están ratificados los convenios, sin importar si están reflejados en la legislación nacional. Sabemos que es difícil a veces para las empresas cumplir con normas en contextos que ni siquiera están reflejados los temas en la legislación nacional, pero la idea es que vayan tomando medidas proactivas, que sigan intentándolo y bueno, que aprovechen reconocimientos como el del Ministerio de Trabajo que acaba de presentar Eduardo. Los temas que vienen en la declaración tripartita son estos, son los temas
básicos del mundo del trabajo: seguridad social, trabajo infantil, trabajo forzoso, igualdad y no discriminación, aprendizaje y acceso a la formación, jornada laboral, salarios y prestaciones, libertad sindical, negociación colectiva, reparaciones y reclamaciones. Esto relacionado a que las empresas tienen que tener un mecanismo establecido para reparar en el caso de que se haya dado una consecuencia, un impacto negativo se haya materializado, y para que las partes interesadas también puedan reclamar en caso de que se sientan que uno de sus derechos están siendo vulnerados. Y finalmente, la salud y seguridad en el empleo. Entonces, les traigo como ejemplo rápido sobre igualdad y no discriminación, un foco en este tema, pero sabiendo que la OIT tiene foco y materiales en todos los temas, que ahora al final les voy a dejar una lista de herramientas. Pero en términos de discriminación, lo que dice la organización es que todas las personas trabajadoras y solicitantes de empleo, porque nos consideran desde que estamos solicitando empleo, tienen derecho a recibir el mismo trato sin importar cualquier otro atributo que no sea su capacidad para hacer el trabajo, como las competencias o calificaciones para el trabajo. ¿Qué tipos de discriminación hay? Las han ido inclusive ampliando. Respecto al primer convenio de este tema, se ha ido agregando temas lastimosamente. Puede ser raza, color, sexo, religión, edad, discapacidad, responsabilidades familiares, etc. Y esta discriminación puede suceder previo al empleo, cuando son solicitantes, durante el empleo o en el término del empleo. Y durante todo, siempre de forma transversal, la empresa tiene que revisar sus prácticas empresariales. Entonces, un ejemplo de discriminación previa, les tengo este ejemplo de un anuncio que tiene años dando vueltas en nuestras presentaciones, pero es un anuncio de empleo a donde abiertamente se está pidiendo que la persona sea mujer, que sea soltera y sin hijos. Ya con eso es suficientemente impactante. Esto no tiene nada que ver con el puesto que va a desempeñar una persona recepcionista, y por lo tanto resulta discriminatorio ponerlo desde esta oferta de trabajo. Otro ejemplo de discriminación más bien durante es el no contar con espacios adecuados para la lactancia. Esta fue una campaña buenísima que sacó UNICEF de México para promover que las empresas establezcan espacios dignos para la lactancia materna. Un ejemplo de discriminación durante todos estos, los lentes que se tiene que poner la empresa a la hora de ir a identificar los impactos a lo largo de todas sus operaciones. Entonces, ¿por qué la conducta empresarial responsable es relevante para las empresas? Bueno, primero que todo, porque es lo correcto y va en defensa de la dignidad de las personas. Luego, los riesgos para los derechos humanos pueden volverse riesgos empresariales. Trabajar en estos temas, la conducta empresarial responsable puede generar beneficios a la empresa, como reducción de costos por la atención de accidentes, por poner un ejemplo. Prepara a la empresa ante el escrutinio público, las ayuda a cumplir requisitos comerciales o financieros, como decía Eduardo. En estos criterios de compras públicas resulta relevante trabajar en estos temas. Mejora las relaciones con la sociedad civil y con las partes interesadas, y es un ejemplo de proactividad ante los efectos de la política internacional que está migrando de lo voluntario a lo obligatorio en estos temas. Entonces, para terminar esta breve participación, les dejo unas cuantas herramientas de la OIT para las empresas para que puedan implementar estos temas. Como les decía, el foco en cada uno de los temas laborales, y si se sienten que necesitan apoyo en alguno específico, este es el Helpdesk que tiene recursos para empresas y trabajadores reales. O sea, esto viene de consultas reales que han hecho las empresas y se van documentando y sistematizando en este sitio. Es buenísimo porque es como de empresas a empresas, son las respuestas que ha dado la OIT a cuestiones, a dudas que tienen las empresas. Esta guía específicamente del proyecto que yo coordino, que es Guía Ser Empleadores, a donde aquí podrán ver en las líneas de actuación, vienen todos los temas y viene un pequeño resumen de cada tema y las acciones que cada empresa puede tomar. Esta que sacamos con la red de empresas contra el trabajo infantil, gracias a una coordinación muy cercana con el Ministerio de Trabajo,
es una guía específicamente de conducta empresarial responsable frente al trabajo infantil y para Costa Rica. Entonces, considera la legislación nacional. Para terminar, esta guía de seguridad y salud en la construcción, pues la organización reconoce que es un sector a donde suceden muchos accidentes laborales. Esa es mi intervención, les agradezco mucho. Muchas gracias, doña Catalina, por su intervención. Sin duda, me encantó esa frase de decir que justamente las empresas deben hacer esto porque es lo correcto. Y creo que es algo que sí debe de valorarse mucho. Y si bien hemos visto que el tema de esta implementación de acciones es un círculo virtuoso, pero debe llevarse a la raíz y justamente es eso, es porque debemos de hacer lo correcto. Muchas gracias, don Eduardo, doña Catalina. Nos gana el tiempo, como dirían. La verdad, estamos muy agradecidos por la participación de ustedes, encantados porque justamente algo que mencionaba don Eduardo y la intención acá es un poco divulgar, posicionar estas iniciativas y hacer un llamado a la acción a todas esas organizaciones, a las empresas, al sector privado, para que se unan a estas iniciativas y retomar esa palabra que decía doña Catalina de caminar hacia un mismo objetivo. En realidad, eso es lo que estamos buscando acá. De nuevo, agradecerles el espacio. De nuevo, muy buenas tardes a todos y esperamos vernos muy pronto. Esto fue Construyendo Inclusión, una iniciativa en el marco del PROERI, programa que busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de la reconstrucción integral de obra pública resiliente y accesible. Hasta el próximo episodio.